Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quiroz Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes temas tan lindos, tan actuales, tan necesarios para la profesión, tan necesarios para su empresa, tan necesarios para emprender. Permítanme un segundo. Ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Hola? Hola, ya me escucho, perfecto. Esto era lo que necesitábamos, que yo moviera este aparatito. Pues sí, temas tan importantes para la profesión, temas importantes para nuestra empresa, para poder saber cómo actuar. Y por eso vamos a desarrollar el tema, obligaciones tributarias para las organizaciones sin fines de lucro. Y hoy trajimos una invitada especial. Ella es Ana Gabriela Mayorga Vargas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Bueno, Gaby, los que le decimos con todo el cariño, sabiendo lo especial y lo profesional que es ella. Pues realmente Gabriela es contadora privada incorporada. Ella es presidenta de la Junta Directiva del Consejo Regional del Colegio de Contadores Privados en Nicoya. Ok, y esto no es algo que haya empezado ayer. Gabriela tiene 11 años de participar en la Junta Directiva de esta regional. Aparte de esto, Gabriela es contadora pública autorizada, es exmiembro del comité electoral, es socia de la oficina Mayorga Vargas y tiene más de 15 años de experiencia en la profesión contable. Gabriela, las organizaciones sin fines de lucro siempre nos dan muchas dudas. ¿Por qué? Porque uno dice, es que llevar una contabilidad, presentar declaraciones tiene que ser igual que como lo hacemos con cualquier empresa. Pero las ONG son diferentes. Son diferentes, pero sí la podemos trabajar cualquier profesional en la contaduría. Pero esto no solamente va a afectar al profesional, sino al empresario. Si nosotros lo que tenemos es una organización sin fines de lucro, tenemos que tener cuidado en muchos detalles. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que analizar es ¿qué es una ONG, Gabriela? Muchas gracias, Rocío, por la invitación. De verdad, un honor estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es una ONG? Son agrupaciones que se unen sin ánimo de lucro para ayudas o bienestar social. ¿A quienes tenemos ahí, por ejemplo? Las fundaciones, las asociaciones de desarrollo integral, las iglesias, pueden contar entre esas agrupaciones también. Gaby, quiero aprovechar, ya que ahí tenemos algunos saludos para ya iniciar con el tema. Nos dice Nancy Saborío que muy buenas tardes, y nos dice Rosy Carmona, buenas, saludos desde Guanacaste. Bueno, la gente de Guanacaste nos está viendo porque acá tenemos una nicoyana que nos está ayudando a entender un tema que nos da dudas a todos nosotros. Bueno, pueden ser las instituciones de ayuda social. Ok, pero estas instituciones también pueden desarrollar actividades económicas. ¿Qué actividades pueden desarrollar todas estas instituciones? Por ejemplo, que es el caso que llevo más en mi oficina, que serían lo que son las asociaciones de desarrollo integral, las ADIs. Ok. Ellas, como reciben fondos de Dinadeco, que es un 2% sobre ya está establecido por ley que se recibe para que ellos desarrollen proyectos, también en la mayoría de los lugares hay salones comunales. Entonces usted llega, alquila el salón comunal para también recaudar fondos, que un 15 años, que bingo, que cualquier tipo de actividades también los pueden realizar. Por ejemplo, las iglesias también pueden tener las sodas, que a veces hacen venta de ropa, bazares, todo ese tipo de actividades también. Pueden alquilar los salones y todo eso. Sí, pero al alquilar también hay que tener en cuenta esto, que las asociaciones de desarrollo son exentas de renta. Pero en ese tipo de actividades, si ya alquilan el salón para un bingo, para un 15 años, para una capacitación, tienen que estar inscritas, también igual pagar los mismos impuestos. ¿Por qué? Porque entonces me van a alquilar a mí el salón para dar una capacitación o para reunirme con clientes. Entonces, la Asociación de Desarrollo me da una factura, ellos pagan el IVA y también tienen que pagar el 125 de las rentas de capital. En realidad eso era lo que te iba a preguntar, porque también tenemos el tema de que en las contabilidades de
contribuyentes en el régimen tradicional que tienen alquileres, tienen que inscribirse en rentas de capital si tienen alquileres, pero también pueden tener una actividad en donde, pongamos el ejemplo de que tienen un empleado en la caja o que este activo está afectado con respecto a la actividad normal de la empresa, entonces también podemos presentarlo en la misma renta de utilidades. Sí, porque es que, vamos a ver, por ejemplo, vamos con lo mismo en el desarrollo, los ingresos que nos da Dinadeco son no gravables, pero este otro tipo de ingresos son gravables, entonces tenemos que ir metiendo gastos también para si llegar a alguna de esas asociaciones pagar impuesto de renta, podemos aplicar esos gastos. La mayoría de ellas no paga impuesto de renta. No, porque es que, por ejemplo, realmente las asociaciones, aparte de esto de Dinadeco, es un ingreso, pues es porque vamos a lo mismo, no es para lucrar. Es para trabajar por el desarrollo en la comunidad. Entonces, ellos hacen bingos, que alquilan el salón, que hacen rifas, entonces son como entre los mismos miembros de la comunidad, entonces no es un ingreso como muy grande que van a venir a reportar después. Claro que sí, porque el fin de estas organizaciones es no lucrar. El bienestar social, correcto. Exactamente. El bienestar social es que Gaby habla más bonito. Porque incluso ahorita, bueno, porque de hecho hubo tiempo para el 31 de enero para hacer el reporte de Dinadeco, y entonces entre esos gastos que uno revisa, hay muchas de las personas que donan la mano de obra. Entonces, porque sí, dan para el que estoy llamando ahorita, que para arreglar una calle, ¿verdad? Entonces, alguien va, supervisa, dona formaletas, dona material, entonces entre ellos mismos se unen y colaboran para la comunidad, que es el fin de la Asociación de Desarrollo. Y uno dice, bueno, es que estas instituciones necesitan profesionales que los guíen y que los ayuden. Por supuesto, para eso estamos los contadores. Y para eso estamos los contadores. Perfecto. Gaby, hablemos un poquito de obligaciones que tienen las ONG. ¿Están obligados a emitir comprobantes electrónicos? Bueno, según el artículo 7 de comprobantes electrónicos, este tipo de entidades, como las fundaciones y las asociaciones, están exoneradas de comprobantes electrónicos. Entonces ellos sí no están obligados a darlos. Pero entonces, ¿qué comprobante le entregan a las personas que le brinden donaciones? Ese es otro punto aparte. Si hay, por ejemplo, una fundación, que fue también de las que investigué para este conversatorio, ellos lo que hacen es un recibo por dinero, porque igual como no tienen obligación, igual se pone el nombre de la persona, el monto, el detalle, y eso sí, que tiene que tener la autorización de Hacienda, si lo quiere hacer deducible también. Ok, perfecto, pero sí tendrían que entregar un comprobante que respalde. Ellos los entregan y de hecho están obligados a llevar un auxiliar de donaciones, porque al momento, por ejemplo, asociaciones de desarrollo, esas donaciones que se le entregaron, ese reporte se le debe dar a Dinadeco, ¿verdad? Entonces, donación por tal cosa, fulano de tal, el número de comprobante, y eso se le entrega a ellos porque también eso se liquida en enero. En este caso de la fundación, me gustó mucho este caso de la fundación, es una fundación en Oaxaca, porque ellos son de investigación científica. Entonces, yo le decía al señor, es una oficina normal, y bueno, el señor es súper buena gente y de todo, pero cuando me comenzó a explicar todo lo que es una fundación, cómo ellos reciben donaciones, y vamos a lo mismo, el voluntariado, porque ellos me dicen que trabajan demasiado con voluntariado. Entonces es lo bonito de todo este tipo de organizaciones sin fines de lucro, porque lo que hacemos es devolverle un poquito a la comunidad de todo lo que se da. Y entonces él fue el que me dio ese recibo, porque con todo esos dinero de donaciones, ellos van trabajando en muchos proyectos. Y todo eso, y al final, por ejemplo, ellos tienen convenios con hoteles. Y él me decía, para no decir el nombre del hotel, en una zona turística de Guanacaste, usted llega, se hospeda, entonces ya la persona viene, le conversa que tal fundación tiene tal proyecto con tal persona, y que por cada día que usted se hospede, dona $1. Entonces, ese dólar es deducible del impuesto de renta. Y cuando usted, porque muchos de los turistas pues, son extranjeros, y entonces cuando ellos llegan les mandan una carta donde viene y dice que su dinero fue invertido en tal y tal cosa, y entonces vienen y enseñan en qué se utiliza el dinero.
Gaby, voy a aprovechar porque tenemos más saludos. Acá nos dice don Jesús Macís que muy buenas tardes a todos y que gracias por compartir este conocimiento. Yo le digo que es enseñanza, todo el conocimiento que las personas que vienen acá nos muestran, nosotros tenemos que aprovecharla y aprender de ellos a un 100%. Nos saluda Cintia Marín, un saludito, dice, estimadas. Saludos, Cintia, y nos dice Sandy Rojas, saludos, muy buenas tardes. Realmente, Gaby, en este momento podríamos tal vez ver un ejemplo de un recibo que es el que normalmente entregan cuando se brindan donaciones. Correcto. Este caso es el de la fundación que les digo de Ojancha. Ellos son, es una fundación de carácter científico. O sea, cuando yo hablé con el administrador, don Jorge Vázquez, es increíble bueno, por eso los contadores sabemos de todo un poco, sí, ¿verdad? Porque yo le decía, don Jorge, usted administra, ayuda con la contabilidad de esto y lo otro, pero don Jorge le habla a usted de cosas de biólogos, de los suelos, de los corales, de todo, por lo mismo la profesión, claro, ¿verdad? Todo lo que nos gusta. Y parece... ellos trabajan mucho con este asunto de donaciones, entonces viene Rocío Quiroz y va a dar una donación y ellos le llenan este recibo, el nombre completo, la suma, el concepto y el monto, y se le entrega ese recibo a la persona que hace la donación. Y digamos que en este ejemplo que tenemos ahorita proyectando, sí dice que es autorizado por el ministerio. Sí. Importantísimo. Sí, sí. No puede no decir este dato. De hecho, voy a aprovechar a leerlo prácticamente textual. Dice que es autorizado mediante el oficio, en este caso es el 5 del 001 del 97, y dice que es de la Administración Tributaria de Guanacaste. O sea, hasta esto nos indica, y bueno, ahí están los datos de la imprenta, que es la autorizada para poder realizar estos recibos, que son los que tendría que entregar. Me interesa mucho porque si vienen los datos, viene el nombre de la persona que recibe, o sea, de quién recibimos la donación, cuánto es la suma, e inclusive cuál es el medio pago, y si hace abonos porque la donación va a ser por un monto más grande, también lo puede detallar. Correcto, ahí. En esa que no puedo mostrar, pero en uno que me enseñó don Jorge, viene exactamente el proyecto específico para el que se está donando y el número de abono que es, y bueno, todo tiene que llevar su formalidad. Pero sí, ellos están totalmente autorizados para recibir donaciones. Y entonces ahí es donde está. ¿Cuál artículo es el que nos indica? El artículo 7. Ok, del reglamento de comprobantes electrónicos. Correcto. Y ahí está nuestro respaldo para esto. Podríamos tal vez hablar un poquito, porque yo creo que hay muchas cosas de conocer sobre las ONG, pero ¿qué características tienen que tener, digamos, un poquito más las donaciones? Hay algunas que son autorizadas. Sí, de hecho, bueno, no sé, está el formulario de Hacienda, ¿se puede mostrar? Claro, nada más permíteme un segundito para pasárselo porque no lo tiene ahorita producción, pero voy a pasarles, perdón, fui yo que no lo pasé a tiempo. pero igual podemos conversar sobre eso, porque es un formulario de 408. En el que ellos están autorizando para recibir las donaciones, donde viene el fin específico para el que es, y para que ellos reciban estas donaciones ya tienen que tener por lo menos un año de estar constituidas y ya haber cumplido con un proyecto anterior para esto. Digamos que no es que es el primer proyecto, entonces ellos vienen y reciben que quieren hacer la donación para... Por ejemplo, se me olvidó el nombre, pero bueno, uno de estos proyectos en los que está don Jorge ahorita, entonces él me contaba que una embajada, ellos vinieron, le explicaron el proceso que querían hacer y todo, la embajada les dio X cantidad de dólares, hicieron todo el proyecto y ellos quedaron fascinados, porque realmente es como una fundación experimental científica, y hasta pusieron la banderita de Alemania al frente de la cooperativa y todo en agradecimiento. Entonces, todos esos dineros que se donan, bueno, y ellos, por ejemplo, ahorita esta fundación en específico, el que los controla, el que los supervisa es el SINAC. Okay. Entonces, lo que son las propiedades y todo lo que compran ellos, todo queda como un activo del SINAC. Entonces, al final son fondos y bienes del Estado, que ellos lo que hacen es cuidarlos, pero todos al final son bienes que son para el Estado.
Ok, vamos a hacer esto, Gaby, tal vez para ir hablando más del archivo, lo que vamos a hacer es compartirlo en Facebook como un mensaje para que la gente o los que ustedes quieran tener este documento que Gaby nos está hablando, lo podríamos accesar y mandárselos por WhatsApp. Si nos escriben al WhatsApp del despacho, ahí les podemos enviar este documento. Pero el documento lo que es un documento del Ministerio de Hacienda que nos dice que es una solicitud de una autorización para recibir donaciones. Correcto. Ok, y ahí lo que viene es todo lo que nos indica que debemos de cumplir, todos los considerandos que tenemos que realizar, y ahí es donde nos dicen, por ejemplo, en este caso, que esta Fundación para el Equilibrio entre la conservación y el desarrollo, vienen los datos de la cédula y todo, sí cumple para poder recibir donaciones. Correcto. Entonces significa que si nosotros queremos aplicar este monto de donaciones como un gasto deducible o como un porcentaje que podemos deducirnos ahora después de la reforma, que ya no nos dejan el total, Sí, bueno, podemos utilizar este formulario como respaldo para nuestra contabilidad de que donamos. Entonces cualquier persona puede donar. Lo importante es que todas estas instituciones sean reguladas y que digamos que nosotros hagamos la donación correctamente y que saquemos los cálculos. Gaby, hablemos un poquito de la ley de renta. ¿Qué podríamos hablar sobre la ley de renta en estas organizaciones? Bueno, lo que es en el caso de los ingresos, por ejemplo, en el caso de INADECO, el que manejo más, igual tenemos que reportarla, porque igual las rentas está la obligación de presentar la declaración. Ok, ¿se presenta o se presenta? Se presenta, correcto. Okay. Si no la presentamos, está la multa por no presentación, ¿verdad? Pero la renta se presenta, ponemos los ingresos, abajo en la casilla de ingresos no gravables, colocamos el mismo monto. ¿Qué pasa en la renta? Si ellos, por el ejemplo, la fundación hizo una venta de comidas para tener fondos. Entonces, ese tipo de comidas sí son gravables. Entonces, ponemos una parte, esas partes sí van en gravables, las donaciones en ingresos no gravables, y con la diferencia ya se paga la renta. Pero sí está la obligación. Generalmente las que he llevado no pagan renta. No, porque no están teniendo una actividad que sea que lucrativa. lucre, correcto. Ah, ok. Gaby, quiero aprovechar porque realmente la gente sí está ahí saludando. Tenemos un saludo de Randolph. Él dice muy buenos saludos. Dice Elvia Díaz: hola, gracias por la charla. Me gustaría que hablaran sobre las obligaciones de las asociaciones religiosas como las evangélicas. Y también tenemos un saludo de José Andrés Campos que dice cordiales en sintonía, excelentes aportes. Bueno, no solamente eso, sino que José Andrés me mandó un WhatsApp donde está con su señora esposa ahí tomándose una foto y por detrás sale Gaby explicando el tema. Muchísimas gracias, José Andrés. Nos dice Leonora Buzón, buenas noches y excelente tema. Gaby, yo creo que la gente se interesa por esto. No todo el mundo nos cuenta un poquito de las ONG y de todo lo que tenemos que aplicar. No sé si quisieras agregar algo sobre las asociaciones religiosas también. Ok, en ese caso vamos a lo mismo, porque igual ellos se pueden constituir como igual con personería jurídica, con una sociedad, con todo, para igual reportar, pero ahí el caso de ellos igual serían las operaciones grabadas. ¿Verdad? Porque que podríamos tener, es ¿sí? Que en realidad estamos hablando, pero de todas formas hoy estamos hablando muchos temas generales y Gaby trae unos puntos como yo digo que normalmente nos aportan un checklist. Si usted está en esta actividad, considere esto, así que no se vaya, espérennos hasta el final porque ella nos va a aclarar esto. Y si usted quiere saber un poquito más a fondo sobre instituciones religiosas o como iglesias evangélicas, nosotros ya tuvimos un Facebook Live que realmente se transmitió el año pasado. Nuestra invitada fue Ivette Barbosa y ella nos explicó muy a fondo el tema de donaciones para iglesias y también todo el esquema contable o financiero que deberíamos de contemplar. Pero para poder ir abarcando tal vez todos los temas, Gaby, ¿algo más sobre la renta que quisieras agregar que tengamos que contemplar? Es que básicamente es lo mismo. Igual la diferencia es eso, los ingresos no gravables. ¿Por qué? Porque igual tenemos que llenar si tiene activos, si tiene depreciaciones, si tiene pasivos, todo, o sea, vamos a llenar la declaración exactamente igual. La diferencia es en los ingresos no gravables.
que tenemos que reportarlos. Ok, vamos a ver. Ingresos, ¿deberíamos contablemente separar los ingresos gravables de los no gravables para contemplarlo en los estados financieros y también para declararlo por separado en nuestra declaración de renta, ¿verdad? De hecho, ahora en este informe de enero de Dinadeco se debe presentar la liquidación y los estados financieros también. ¿Todas las organizaciones tienen que hacer esta declaración? Depende, es que hay varias, porque por ejemplo, en este caso comentaba lo de las asadas, porque entonces las asadas, los que lo regula es el AIA, sí, ¿verdad? Entonces el AIA tiene unos requisitos, Dinadeco tiene unos requisitos, los CENSINAI tienen otros requisitos, entonces para cada organización lo regula una institución y también pueden pedir requisitos diferentes, pero lo que sí concuerdan en todos es que, por ejemplo, en los CENSINAI le dan un presupuesto anual. Entonces ese presupuesto hay que liquidarlo todo, cumplir con proyectos. Si existiera algún superávit, hay que presentar un informe antes del 16 de febrero. Si existiera superávit, pero generalmente son instituciones que el presupuesto que tienen hay que gastarlo todo, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, lo que son las asadas, el AIA los regula, pero el AIA, a diferencia de los CENSINAI o de las acciones de desarrollo, no les da dineros. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser un poquito pellizcados, como dice una compañera. Ellos plantean muchos proyectos. Yo llevé una asociación de X lugar en Nicoya, que ellos lo que hicieron fue que pidieron fondos de una embajada, y esa embajada les dio para construir el tanque de agua del lugar, y pagó la mano de obra, pagó el tanque, pagó todo. Digamos, eso no lo da la IA, sino que ellos, ahí son los líderes comunales. Por eso la importancia de este tipo de empresas, de organizaciones, porque entonces ellos hacen falta un tanque, nos organizamos, pedimos a la embajada, nos dan el dinero. Igual, en ese momento yo lo que hice fue la auditoría, porque hay que hacer una liquidación de los gastos, entonces audité los gastos, fui al lugar, y todas las evidencias y todo, y eso se le presentó a la embajada. Pero se le presenta a la IA también, porque ya queda para el pueblo. Pues yo acá nosotros trabajamos asadas y yo me acuerdo hace muchos años en donde no intervenía la IA y todo era diferente. Y entonces las asociaciones presentaban sus estados financieros a los asociados y al mismo tiempo se involucraba IA, pero todavía no hacía esta regulación en donde todo había que presentarlo. Ahora piden de todo. Y los ingresos que tienen las asadas, bueno, son de toda la comunidad que son socios y que tienen su agua de ahí. De hecho, se hacen asambleas, ¿verdad? También como toda asociación, se hace una asamblea de informes donde, por lo mismo, porque todas las personas también colaboran con el bien del lugar. Entonces también hay que, o sea, es todo muy formal, hay asamblea, hay junta directiva, hay entrega de informes, o sea, se tiene que ver como un negocio en marcha igual. Claro. Sin lucrar. Sin lucrar, es que eso es lo importante. ¿Las ONG pagan el impuesto a las sociedades? No. No. Ellas están exentas del impuesto. Ok, es un punto importante porque tenemos que presentar renta, sí, tenemos que no pagamos este impuesto. Al ser de utilidad pública. Ajá. Si no, eso es un trámite también que hay que hacer en el Ministerio de Justicia y Paz, pero la mayoría de asociaciones y asadas son de interés público. Sí. Pero están exentos de este pago de impuesto. Ok, perfecto. ¿Qué pasa con el IVA? Igual, si la iglesia hizo una venta de comidas o venta de ropa o alguna actividad que esté grabada, tenemos que reportarlo. En el caso, vieras que estaba conversando con un muchacho, con Diego también, que lleva CENSINAI, ellos presentan el IVA, pero ellos no tienen ingresos, pero igual tienen compras y gastos todos los meses. Entonces están en la obligación de reportar el IVA. Tienen que poner los gastos, el gasto del contador, los gastos de mantenimiento, todo se va reportando, y que ellos retienen un 2% de los proveedores también. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que presentar el IVA y tienen que presentar la del de 103 también mensualmente. O sea, tienen las obligaciones y tienen todo también. Claro que sí, tienen todas esas obligaciones. Gaby, más saludos. Dice don Alfonso Molina Rodríguez, que muchos saludos, y Eve Leiva, muchísimas gracias por la información, muy importante. También nos dice Elvia Díaz, muchas gracias, Rocío, voy a buscarla. Elvia, si usted me escribe, yo le paso el enlace donde está esa charla también para que reforcemos todo esto de las ONG. Dice Rosy Carmona, las donaciones recibidas, ¿en cuál casilla de renta se declaran?
Es que en este caso de renta no tenemos una casilla para donaciones, sino que lo ponemos en la misma, en venta de servicios, de bienes y servicios no profesionales, Ajá. y abajo se matan con reingresos no gravables. Ok. Es muy importante porque tendríamos que tener muchísimo cuidado a la hora de llenar la declaración. Sí, es que no hay una casilla específica para donaciones. Ok. Nos dice Hazel Villalobos, dice, hola, saludos, muy buenas noches. Buenas noches, Hazel, muchísimas gracias. Gaby, ¿se deben elaborar estados financieros? Sí. Vamos a lo mismo, es un negocio en marcha. Pues dígale a la gente cómo tiene que presentar sus estados financieros, aunque sea una ONG, Hay que presentarlos igual en base a NIF. con base a NIF. Correcto. No tenemos otra opción. Entonces significa que aparte de tener todas estas regulaciones, usted tiene que estar normado, en Sí. donde usted presenta toda su información correctamente, conforme tiene que declarar también, y para eso tiene que buscar la asesoría de un profesional en contaduría. Contador que le va a privado decir. incorporado. Contador privado incorporado. Ahora, ¿quién regula todas las ONG? Es que vamos a lo mismo, porque depende del giro que sea. Ujú. Asociaciones de Desarrollo de INADECO. Esa parte me gusta, hagamos un resumen. Asociaciones de Desarrollo de INADECO. Ujú. ASAS, AIA. Ujú. Las fundaciones depende, porque por ejemplo, en esta de este caso es el SINAC. Los ENSINAI, el Ministerio de Salud. Entonces depende igual van a ser siempre instituciones del Estado, pero depende del giro que tenga la asociación. La organización sin fines de lucro. Claro. Nos pregunta también acá, Marce Bonilla, ¿las fundaciones pueden solicitar la exoneración del impuesto para abaratar los costos de operación? Depende. Tienen que ser gastos específicos para el giro del negocio, Ajá. ¿verdad? Entonces se puede hacer la solicitud de Exonet, pero ahí ya va a ser el Ministerio o sea, hay que justificarlo bien, que si ya es para exonerarlo o no. Ok, tenemos que tener claro desde la constitución de la organización, saber cuál es el fin. Ujú. Estoy como haciendo un resumencito. Tenemos claro de que para poder tener ciertas exoneraciones tiene que tener un año de actividad de bien social, nos Ujú. dice Gaby, en donde cumplamos con todo para empezar a pedir todos estos permisos que nos van a ayudar Todas las a donaciones. poder dar esas donaciones o recibir esas donaciones. Sí, correcto. Y ahí es donde tenemos que tener claro desde la Constitución hasta qué tipo de gastos voy a tener, porque dependiendo de los gastos que yo tenga puedo solicitar esa exoneración. Pero yo creo que esto es muy parecido a todo el resto de contabilidades, porque Correcto. realmente yo puedo meter gastos deducibles según la actividad. Sí, Que uno pone el ejemplo siempre, es que si usted es mensajero, uno de sus gastos o costos va a ser el diario de la comida. No. Entonces ahí tendríamos que ver todo esto. Gaby nos dice Joana Barbosa, que excelente programa. Un saludito, muchísimas gracias, Joana. Vamos a tratar de abarcar un poquito más de algunas preguntas que podamos tener. Libros legales o libros físicos, o qué respaldos tienen que tener. también, de hecho ahora, perdón, pero es que es el ejemplo que tengo más fresco. Claro. Para el caso de INADECO hay que llevar los libros, porque usted tiene que llevar la liquidación, tiene que Ok. llevar estados financieros, tiene que llevar los libros, todo igual, o sea, es que todos los mismos datos para todos los negocios. Pero en este caso, ¿cómo son los libros? Porque en todas las instituciones o en las empresas pueden ser digitales. Ellos son libros físicos. En el Ok. caso de INADECO tienen que ser legalizados por INADECO. Ah, ok. Sí, se llevan Por y ellos INADECO directamente. los legaliza y son los que los revisa una vez al año para esa entrega de donaciones. Gaby, ¿qué son los errores más comunes que se trabajan o que cometemos en todo lo que son las obligaciones tributarias en las ONG? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? Bueno, al principio todo cuesta, Ajá. ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las asadas, ¿verdad? Que había veces que, pues, para hacer las liquidaciones, ¿cómo le decimos a esto? Las facturitas de papel, que las Sí, facturas de sí, de pulpería. bazar, digo yo. Después yo digo facturitas de pulpería, ¿verdad? Porque igual, si es para donaciones,
igual tenemos que justificarlo, no vamos a llegarle a el AIA o bueno, o en el caso de la fundación, el que nos dé el dinero, con una factura que por servicios y que sean de 2, 3 millones con una factura de papel, ¿verdad? Entonces a eso viene la asesoría, que bien la factura electrónica, que sea un gasto correspondiente realmente para eso, porque si en una liquidación de una SA nos vemos una factura por, no sé, qué puede ser, compra del diario, o sea, el caso tuyo, ¿verdad? Entonces tienen que ser, vamos a lo mismo, gastos que tengan realmente que ver con el negocio. Entonces no pueden ser ni facturitas de papel, gastos que no sean con el negocio, y al menos en lo que son las facturas de Dinadeco y lo que son todas las donaciones, es muy importante que atrás de la factura se le ponga el acuerdo por el que fue. Porque vamos a lo mismo, hay asambleas en que se dicen, ok, de Dinadeco tuvimos tal dinero, y lo vamos a utilizar en tal y tal y tal proyecto, según un acuerdo de junta directiva número tal. Entonces uno viene, le da vuelta a la factura y no está el sello. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que eso no fue un gasto que fue el tesorero de la asociación y compró algo para la casa? Claro. A veces hay que tener esa malicia indígena, ¿verdad? Pues también. Yo creo que esa malicia hay que tenerla en todo. Sí, entonces todo tiene que ir bien con ese es un error, que sí que hay mucho, que no hay, o algo escrito, un visto bueno, algo que nos dé seguridad que ese dinero fue para ese proyecto en específico. ¿Tienen que hacer algún control con respecto a los proyectos? Porque puede ser que una institución sin fines de lucro o una organización sin fines de lucro tenga diferentes proyectos. Sí, digamos que este año el proyecto fue reparar el camino. Ajá. Entonces tienen que venir las facturas justificadas que fue por esa reparación de camino. Y aparte de esa reparación de camino le hicimos el mantenimiento del salón comunal, ¿verdad? Entonces, si le estamos haciendo una factura de reparación al salón comunal, no puede venir una factura de gastos por alojamiento en tal hotel, ¿verdad? Que tiene que ver eso con el proyecto. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que es, también tienen que ir justificados los gastos. Gaby, nos pregunta Rosy Carmona. Ella nos dice, las asociaciones de utilidad pública con actividades económicas, en la declaración de IVA aparece las actividades económicas y otras actividades adicionales alusivas a la utilidad pública. Mi consulta en esta última actividad que mencioné, ¿qué información se debe agregar si todo lo relacionado a la actividad económica se declara en la actividad correspondiente? En la declaración. Ok, si vamos a declarar IVA es porque está reportando una actividad grabada con IVA. Ajá. Entonces igual lo tenemos que reportar. En esta otra parte que es la que ella nos consulta, que dice otra actividad adicional alusiva a la utilidad pública. Pero es que la única actividad que podemos reportar es la que ella tenga en ese momento en la declaración. Claro que sí, yo creo que hay que ahondar un poquito más para ver en qué caso es que nos aparece eso, porque las declaraciones de IVA son iguales para todos. Correcto, no hay una separada. Van a haber muchas partes o espacios en donde no vamos a tener que llenar ninguna información porque ya estaríamos completando solo lo que necesitamos o solo lo que estamos cumpliendo. Porque, por ejemplo, me he encontrado casos que solamente tienen que reportar renta, porque simplemente reciben donaciones. No reciben ningún otro, no tienen ni ingresos grabables, ningún otro tipo de actividad. Entonces, a la hora de fijarse en la consulta pública, solamente están como declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, esa es la única declaración que tenemos que reportar al año. Gaby, yo creo que esto es de criterio tal vez un poquito profesional personal. Nos escribe don Juan Cruz, él dice que es un CPI y que quiere aprovechar el programa. Dice, si una asociación que aún no está autorizada para recibir donaciones recibe ingresos por donaciones, serían gravables del impuesto de renta. En esos casos ya no son autorizados. Es que tienen que tener autorización para recibir las donaciones. Para recibir las donaciones, porque esa persona que donó lo va a hacer deducible el impuesto sobre la renta. Ahora, estamos hablando de muchas cosas. Yo hago la autorización para que estas donaciones sean deducibles, pero eso no significa que la organización en la que yo estoy no reciba donaciones. Cuando yo soy contribuyente de utilidades normal y quiero aprovechar ese gasto como tal,
yo debería de verificar que esta empresa está autorizada por el Correcto. ministerio. Entonces, ¿quién es el beneficiado? Yo. ¿Por qué? Porque hice el trámite para poder recibir donaciones y que usted se lo pueda deducir como un gasto o deducir en el monto del pago de impuesto. Pero usted siempre sigue siendo una organización sin fines de lucro que recibe donaciones. Creo que ahí, digamos, sería donde tendríamos esa duda como tal. Nos pregunta don Carlos Quiroz, ¿se tiene que pagar el impuesto de timbre de educación y cultura? Qué pena, Sí. no sé. Ok, don Carlos, más bien vamos a aprovechar y se lo vamos a dejar a usted de tarea para que nos responda por redes sociales si sí estamos obligados y si alguien tiene la respuesta, nada más nos la coloca ahorita por Facebook. Facebook, perdón. De las que llevo, no, pero sinceramente No aparece. No sé, Ahora, no sé. estamos hablando de que las asociaciones sin fines de lucro no deberían de tener el tema de un capital. ¿Y sobre qué se calcula el impuesto del timbre de educación y cultura? Y sobre un capital. No hay accionistas, no tienen capital. Entonces creo que por ahí Gaby nunca ha pagado un impuesto de timbre de educación y cultura por ese sentido en eso. Pero no importa, se los vamos a confirmar. Gaby, ¿algo más con respecto a las obligaciones que tal vez debamos recordarle a la gente que no puede olvidar, contemplar? Ya tenemos claro que la contabilidad tiene que ser como Dios manda y como el colegio manda y como las normas internacionales de información financiera nos lo piden, porque ya estamos regulados como país. Entonces, si tenemos que presentar nuestra información financiera, creo que las dudas y lo que es el fin de ver hoy en esta transmisión es qué obligaciones tenemos, qué no se nos puede olvidar, qué le aconsejas a la gente que tengamos que ver tal vez ese checklist o puntos clave que tiene Gaby para hoy. Ok, vamos a lo mismo, como es una declaración que todos los contribuyentes tenemos que presentar, revisar muy bien si tuvimos ingresos grabables o no tuvimos ingresos grabables. Las donaciones que tuvimos, porque van en casillas diferentes. Y todos los gastos que tuvimos, ya sean los gastos administrativos y si tenemos gastos por depreciación, que igual que hay que anotar. Y revisar todo muy bien. Claro, y hacer un checklist y que no se nos olvide. Gaby, mira que acá tenemos la respuesta de Ivette Barbosa. Muchísimas gracias, Ivette. No sé si escuchó que alguien quería saber sobre las iglesias evangélicas, entonces le estamos pasando para que vea la charla que usted nos apoyó la vez pasada, porque esa sí era muy enfocada a este tipo de organizaciones. Pues realmente nosotros, ella nos dice que no paga, entonces estábamos en lo correcto, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a don Carlos por la pregunta. También gracias a Carlos por la pregunta. Gaby, orden. Yo creo que a nivel financiero, contable, tributario, lo que nosotros necesitamos recomendarles a todas estas personas que tienen organizaciones sin fines de lucro son esas. ¿Has tenido la experiencia de ver alguna empresa que no tenga este orden que debería de tener y ya después cuando tienen que tributar buscan para que les ayudemos? Salen en ¿Y correo? cómo lo hacemos? Sí, correcto. Bueno, también hay asociaciones que igual, bueno, porque me tocó una así, a la hora del reporte al final, ni siquiera tenían los comprobantes, porque vamos a lo mismo, que no, ay, es que fui y no pedí factura de tal cosa. O sea, ¿cómo no se va a pedir factura si eso lo tenemos que liquidar para el proyecto? Entonces, siempre hay que tener todo ese cuidado, que para todos los gastos, que para todo lo que siempre tenemos que tener el respaldo del gasto. Y a veces la gente piensa que por lo mismo, que porque no se paga renta, que porque no se paga nada, no tienen que tener el mismo cuidado. Y lo que pasa es que, bueno, vamos a lo mismo, que como son sin fines de lucro, son las mismas personas de la comunidad las que se prestan para trabajar para esto. Y muchas veces no tienen ningún grado de conocimiento en eso. Entonces ya cuando llegan a la oficina y preguntan por tal y tal cosa, y usted tiene esto, y tiene lo otro, y tiene lo otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde corra y es la asesoría de nosotros es la parte importante para esto. Pues en un cierre fiscal, aunque seamos una organización sin fines de lucro, tenemos que tener claro que el orden es lo primero, que tenemos que asesorarnos correctamente, también que tenemos que cumplir con todos los requerimientos y toda la supervisión que tienen este tipo de organizaciones, sea cual sea la institución,
y que sería bueno tener ese checklist de las cosas de cumplimiento. Es súper importante porque, bueno, AIA, Dinadeco, el Ministerio de Salud son fondos públicos, entonces no podemos jugarnos el chance de decir, no tengo el comprobante de tal cosa, no tengo el comprobante de tal otra, porque estamos hablando que son fondos del Estado. Sí, claro. Entonces tenemos que revisar bien, tener todo bien ese orden, tener todo, que su contador le haga bien la contabilidad, le presente su declaración de renta, le prepare sus estados financieros y todo fluye. Y podamos archivar el año finalizado. Sí, que todo salga bien. Decíamos hace poco también el tema de que hay que hacer revisiones, y esto es mi IVA con mi renta, todos los recibos respaldados en el caso de donaciones, todo esto. Entonces, darles un consejo final a las personas que nos están viendo, a los que desarrollan esta profesión, a los que son empresarios, a los que trabajan por amor a todas estas instituciones para ayuda de bien social, y que no se les olvide qué es lo que tienen que contemplar. Es que ese punto que dijiste exactamente, o sea, se trabaja por amor, realmente. ¿Por qué? Porque trabajan por el bien de la comunidad, trabajan por el bien del desarrollo día a día. Entonces, primero, bueno, agradecer a todas las personas que ponen su granito de arena para el desarrollo de la comunidad, y que se asesoren con su contador para poder seguir todos esos puntos, que respalden bien toda la información. Y sabes que es muy importante también, tampoco es que ellos los dejan sueltos, porque por ejemplo el AIA da muchas capacitaciones. Entonces el AIA convoca a los de la junta directiva, convoca a los contadores, les da los pasos, porque así como piden muchas cosas, también los asesoran bastante. Entonces ese punto es muy importante. Entonces poner mucha atención y que siempre tengan del lado el contador también, ¿verdad? No que vaya nada más el tesorero a escuchar la charla y el contador no sepa qué fue lo que pasó, porque el puede haber algún cambio. Sí, puede haber un cambio. Y Gaby, ¿usted sabe tal cosa? No, en la capacitación del AIA lo dijeron, y no me invitaron, ¿verdad? Entonces sí, tener ese contacto con el contador, estar en las capacitaciones y toda la asesoría necesaria. Y seguir adelante para que todas estas instituciones sigan fuertes, porque sabemos que las personas que se meten en esto es porque quieren trabajar y quieren ayudar. Entonces, si ustedes están ahí de por medio, también háganlo, ayuden y hagamos a que en Costa Rica las cosas se vayan manejando mejor, y en nuestra profesión que también lo hagamos correctamente. Así que llevemos estas capacitaciones que necesitamos. Gaby, muchísimas gracias, por ayudarnos a desarrollar este tema, y nos decían ahora que muchas gracias por la enseñanza y por repartir todo ese conocimiento. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, para poder aprender y para poder compartir juntos. Que Dios los acompañe. Buenas noches. Buenas noches.